Mis preciosos hermanos, mi saludo a cada uno de ustedes en el amoroso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome asiento, agradecido a Dios por la vida que nos da. Amén. La oportunidad de volver a reencontrarnos en este compañerismo alrededor de su santa y bendita palabra en estos tiempos finales. Amén. Agradecidos a Dios en este tiempo final, tiempos peligrosos, tiempos de angustia, los dolores de parto que las profecías hablan de este tiempo final. Nosotros lo vemos en las noticias, en los eventos, en la tierra agitada, la activación de volcanes por todos lados, preocupante, alarmante para los pueblos, para las naciones, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque es la edad de la Odisea. Así es, amén. Y el hermano Branham nos dijo que, profeta de Dios, ¿no? Él miraba los tipos de las figuras. La última edad es la séptima edad de Apocalipsis 3:14, la Odisea. Y la Odisea, la ciudad griega que existió en Asia Menor, es una ciudad que fue desaparecida por terremotos. Los terremotos destruyeron a la Odisea. Y esta edad va a terminar con terremotos. Distintos terremotos. A la apertura del sexto sello, que ya es el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Nos habla de que abrir el sexto sello hubo un gran terremoto y se movió toda la tierra. Y eso marca el final de la edad de la Odisea. ¿Qué tan cerca estamos? Calentamiento global, cambio climático, sequías, tempestades, la temperatura ha cambiado, agitación entre las naciones, ¿verdad? Así es. Tensiones, nueva guerra fría, tensión entre Rusia, Estados Unidos, el problema de Nicaragua, que ya no es un problema ni siquiera nacional, ni siquiera regional. El problema de Venezuela se volvió un problema mundial que implica a las grandes potencias, Rusia y China, ¿no? Quieren intervenir en Venezuela como lo hicieron en Siria, pero hay una realidad muy diferente. Aquí hay un contexto que hay una población completamente cansada de una tiranía de más de 10 años que domina ese país, más allá de 10 años, ya, casi 20 años de tiranía del chavismo, ¿no? Un modelo económico fracasado que único ha traído hambre y miseria. Los pobres venezolanos han tenido que salir y emigrar por todos lados, millones están por todos lados. Así es. Demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Entonces, a la comunidad internacional está tomando conciencia, decía, anhela un cambio, ¿no? Pero qué pena, pues ese señor, ese dictador, es un hombre obstinado, testarudo. Hay hombres que han actuado en forma de autoritarios, autocráticos. Fujimori, el año 2000 todos desearon que se vaya el señor Fujimori y todos nos movilizamos para que se vaya. Ya estamos cansados, 10 años, lo bueno, lo positivo, lo negativo que hubo en su gobierno, pero ya que se vaya. Él quiso reelegirse, quería mantenerse, ya se veía, notaba que ya estaba manipulando las elecciones y ya no había confianza. Hasta hubo una cosa sospechosa, ¿no? Las estadísticas daban por ganadoras del Patoleo y luego cambiaron de opinión. La gente dijo que hay fraude. No se la aceptó, aunque se juramentó él, pero comenzó la famosa marcha de los 4 suyos y al final vino los hermosos escándalos de los Vladivideos y al final el señor Fujimori vio que perdió control del Congreso, mayoría del Congreso. Entonces él sacó su conclusión, dijo:
ya no me queda otra que irme. Claro, él pudo haberse quedado, decir, bueno, ¿qué me importa el Congreso? Tengo la Fuerza Armada y me mantengo con la policía y no me interesa, ¿no? Pudo haber tomado la decisión del Maduro, pero no, él dijo, ya pues, soy consciente, ya la gente no quiere más, ya no quiero ser problema, me voy. Pero el señor Maduro no piensa así, pues. El Maduro dice, me quedo y no sabemos qué va a pasar en Venezuela. No, puede haber una intervención. Puede haber, no sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Puede haber una intervención militar de Estados Unidos, como ya pasaba en otros países, como pasó en Panamá, como pasó en Irak. Puede ser, como no puede ser, ¿no? Pero así está el mundo, está movido. Muy agitado. Nosotros el problema de Venezuela es el hambre, la falta de libertad, ¿no? Se sienten que no tienen libertades. El problema de nosotros no es el hambre. El problema de nuestro país es la corrupción y la violencia verbal, el odio. Se está viendo una atmósfera de odio ideológico, de derecha, de izquierda, un odio peligroso, asfixiante. Ese es el problema de corrupción y odio. Pero este odio es instigado justamente, ese odio es instigado por la misma corrupción. Y entonces nosotros los peruanos no debemos caer en ese odio. El odio no conduce a nada bueno. Nosotros los cristianos debemos mantenernos en el amor, no caer en esas corrientes peligrosas que hay en nuestro país, porque todas son cosas que se están manipulando. Manipulación a la persona, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces nos quieren desinformar, y bueno, el que no está bien establecido en la palabra de Dios puede ser atrapado de esa violencia, de ese odio y de esas cosas peligrosas de este día. Dios es amor, dice el Evangelio, dijo el apóstol Juan. Dios es amor. Es una cosa muy significativa que en la carta del apóstol Pablo, en primera carta de las cartas de Juan, el apóstol Juan, él dice, el anticristo viene. Y ahí al lado nos dice, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el anticristo es odio, hermanos. Así que, y el odio tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Venganza ideológica, venganza política, justicia politizada, política judicial. Hay tantas formas de mostrarse el espíritu revanchista de nuestra clase social, de nuestra clase política, de nuestra élite. Dios mío, ojalá que nosotros los peruanos pensemos en eso y no nos dejemos atrapar de ninguna de esas cosas. Pero sí, ya está pues profetizado, hermano, ¿no? Ya está profetizado que por la multiplicación de la maldad, la profecía nos habla del misterio de la iniquidad, de la multiplicación de la maldad, ¿sí? De que el cristianismo sería odiado justamente porque el cristianismo se mantiene con principios sólidos. El cristianismo no cambia, Dios no se cambia, Dios no muda, Dios es un ser inmutable, sus leyes son inmutables, el evangelio no cambia, el evangelio es el mismo, y entonces el evangelio a veces no va en armonía con algunos pensamientos, ¿sí? En los países como China, por ejemplo, el cristianismo es proscrito, está fuera de la ley. Al que le encuentran predicando el evangelio lo arrestan y lo someten a maltrato y tortura y prisión y muerte. Igual en Corea del Norte. Estos países donde está el comunismo odian al cristiano. Igual que los musulmanes, que nos ven a nosotros como enemigos. Nos odian también los musulmanes, a los cristianos, ¿no? Un odio. Porque es una religión, ellos son una religión que
que cree en la violencia, que cree que una religión debe imponerse, porque esa es la característica del Islam, imponerse. El fundamentalismo islámico, el islamismo muy radical, donde cuando puede te impone, cuando se siente fuerte te impone y te obliga, o mueres o aceptas su religión o mueres. El cristianismo no. El evangelio del cristianismo es opción libre. El que cree, Dios no obliga. El que cree es libertad de escoger. El que cree y es bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Libre opción, libertad. El verdadero cristianismo es predicar. Se predica. Pero lamentablemente ya casi no hay espacio para predicar el evangelio. Solamente en países como América. En Europa casi no hay libertad para predicar. En Europa lo consideran la predicación una alteración del orden público. Te pueden llevar a la cárcel, te pueden arrestar. Por último, el cristianismo no lo ven bien en Europa. Qué lástima, ¿no? Yo siempre digo y reclamo, y mi reproche contra Europa es eso, ¿no? La apostasía en Europa es terrible. Y la apostasía no es otra cosa que negar la fe, renunciar a la religión. Ellos han dado la espalda a la religión de sus antepasados, de sus padres. Ya no tienen religión. Y su élite ha abrazado una nueva religión que es la religión luciferiana, el culto a Lucifer, a Bahomet, a Satanás. Es satanismo lo que más impone la élite europea. Bueno, vamos a entrar al mensaje. Los invito a la meditación en la Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Evangelio de San Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Vamos a meditar sobre una porción de la Sagrada Escritura del Evangelio. El alimento del alma. No solo de pan vivirá el hombre, del pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es nuestro pan, y nos vamos a alimentar de la palabra del Señor. Vamos a leer San Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana tu palabra santa y bendita y eterna, Señor, alimento de nuestra alma, Padre, que nos bendigas con tu amor y tu misericordia, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos inspire, Señor, y que esta palabra santa tuya, que la vamos a compartir a nuestros hermanos a la luz de la palabra profética de la hora de Malaquías 4:5, el maná fresco de este tiempo. Bendice los corazones, bendice nuestra fe, Padre, y que venga la dulzura del Espíritu Santo a llenar nuestra vida. Si hemos cometido fallas, porque las cometemos, Señor, somos humanos, te ofendemos de mil maneras, Señor, que la sangre de Jesús nos limpie de toda maldad, nos santifique, nos purifique, Señor, y nos llene con su Santo Espíritu. Esa es nuestra pequeña y humilde oración, que te la pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, pónganse cómodos. Queremos reflexionar una meditación a la luz de la palabra profética de la hora de Malaquías 4:5. Amén. Un mensaje de Dios en este tiempo. Gloria al Señor. Entonces miramos aquí esta escena, ¿no? El tema de esta meditación es: ¿quién es este? ¿O este quién es? ¿No? Esa es la pregunta que se hicieron ellos cuando Jesús entró cumpliendo una profecía, ¿no? Un primer día de la semana en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua y Jesús llegó. Ya se acercaba el tiempo en que él tenía que ¿no? cumplir su ministerio total, cumpliendo la profecía que sobre él estaba hablando,
Porque la profecía hablaba que el Mesías iba a ser muerto. Eso ya estaba profetizado, tenía que cumplirse. Y Jesús sabía que su vida terminaría en el sacrificio, en su pasión, su muerte, su crucifixión. Él sabía. Jesús sabía el final de su vida, cómo iba a ser. Él lo sabía. Porque él dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Así que Jesús mandaba a sus discípulos y a todos los judíos que miren la Escritura, porque había una Escritura, en las Escrituras hablaba todo lo que él iba a hacer. Ellos, por supuesto, que no le hicieron caso, no le dieron importancia a sus palabras. Es como la gente de hoy, que pocos son los que hacen caso al Evangelio. La gente ya no le importa el Evangelio. A la gente no le gusta el Evangelio, a la gente lo que le gusta es la teología, pero no el Evangelio. Una cosa muy diferente es la teología, ¿no? A la izquierda católica en el Perú y en América les encanta la teología de la liberación, pero no es otra cosa que Marx disfrazado de Evangelio. Eso es todo. No hay más, ahí no hay Jesús, ahí no hay nada, ¿no? Por último, los curas que son partidarios de la teología de la liberación, ellos más bien le quitan la verdad del Evangelio con respecto a la misión de Jesús. Por ejemplo, estos teólogos dicen que la muerte de Jesús fue un fracaso. Eso es lo que dicen ellos, sus teólogos, ¿no? Que la muerte de Jesús fue un fracaso, es el fracaso de Dios. Jesús muerto es el fracaso de Dios, porque están ciegos. Así es. Ellos son teólogos ciegos. Ellos son teólogos de la Odisea ciega, miserable, desnuda, que no sabe nada. Así es. Y se jacta de ser rica en teología, rico en conocimiento, pero al final no tienen nada. Esa es la teología católica, la teología protestante moderna de hoy. No sirve para nada. Ese estiércol, basura, no vale para nada. Y si uno quiere conocer a Dios, tiene que sacudirse de todas esas cosas. Filosofías, teologías, todas esas cosas. Dijo el apóstol Pablo, yo tenía mucha teología, tenía mucho conocimiento, lo agarré y lo dejé por estiércol, por excremento humano, dice. Así dice el apóstol Pablo. Y los boté. Y se hizo nada, y comenzó de nuevo, dejando que el Espíritu Santo lo guíe, y entonces comenzó a captar el plan de Dios. Así que ve, no es como dicen, que Jesús no quiso morir, que Jesús se encontró con la muerte, pero él pudo no haber muerto. Pudo no haber muerto, dicen ellos. O sea, ellos niegan que Dios tiene un plan y que Dios no puede cambiar su plan. Ellos creen que Dios puede cambiar su plan. Ellos creen que Dios tiene muchas maneras de salvar al hombre. Eso es contra la verdad del Evangelio. Es decir, esas tonterías es contra la verdad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Negar las profecías. Isaías 53, varón de dolores, experimentado de quebranto. Como que escondimos del rostro, fue menospreciado. Como cordero fue llevado al matadero. Ve usted que Jesús tenía ya en su plan y en su propósito la profecía que él tenía que morir. Así es. Pasó la Navidad y hay un detalle, los magos le regalaron 3 presentes que fueron a adorar a Jesús, viajaron guiados por la estrella. Dicen que le ofrecieron oro, inciencia y mirra. Oro porque era un rey, era el rey, y oro es el regalo de los reyes. Incienso porque era el perfume grato de Dios, era el perfume grato. El incienso es un perfume caro. Mirra es una hierba amarga, porque esa vida joven, ese niño que nacía y cuando llega a ser joven, esa vida iba a ser exprimida en el Calvario, porque así hablaba la profecía. Por eso Jesús anunció su muerte. Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿no? Y por eso es que Jesús, en una oportunidad, desde la parte alta, ¿no?, de un bosque, miró Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. Lloró por Jerusalén porque Jerusalén no iba a entender el plan. Pero había una profecía
que estaba ahí, como nos dice en Mateo capítulo 21:2, ¿no? La profecía del profeta Isaías. He aquí tu rey viene aquí manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tenía que cumplirse esa profecía. Que él tenía que entrar a Jerusalén, ¿no? Y Dios tiene su plan, ¿no? Es como había un asno por ahí que nadie lo quería, ese asno, porque ese asno era cojo, rengo y casi inútil. El asno estaba feo, tenía muchos problemas ese asno, y estaba por ahí en una esquina y no servía para nada, ¿verdad? Nadie lo había montado justamente porque era un asno que estaba por ahí. Pero Dios tiene su forma de hacer sus planes, ¿no? Porque llegó el momento, dice el Evangelio, que Jesús dijo: vayan a tal lugar y díganle al hombre que les dé, que el Señor lo quiere. Como Dios ha provisto todo, lo tiene provisto lo que necesita. Jehová Jireh tiene todo provisto. La profecía tiene que cumplirse. Ahí está un asno listo, ¿no? Un asno chueco, tenía muchos problemas, defectos físicos el animal, y nadie lo quería ese animal, y nadie lo montaba por eso, porque era feo. Pero cuando llegó a Jesús, ni bien Jesús puso su mano, el animal se enderezó, se puso fuerte, y Jesús montó y comenzó a caminar, ¿no? Comenzó a cabalgar sobre el asno, ¿no? Gloria al Señor, ¿no? Y qué expectativa no había ya cuando llegó. La gente estaba a la expectativa del Mesías. Los reyes mayormente no cabalgan en asnos. Los reyes cabalgan en caballos, ¿no? El caballo es el animal digno de reyes. Yo no he escuchado de un rey cabalgando en un asno. Pero Jesús entrando en Jerusalén cabalgando en un asno, ¿no? Es el ejemplo de la humildad, ¿no? Humilde, por eso dice, ¿no? Ahí viene tu rey, viene a ti manso, sentado sobre un pollino, ¿no? Es la humildad, el camino, el ejemplo que Dios nos da. Amén. Y la gente alabándolo y echando pues mantos y tantas cosas, ¿no? Ramos sobre el camino, alabando a Dios, ¿no? Gritando Hosana al Hijo de David, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Qué hermoso ese cuadro, ¿no? Humilde. Él entró humilde ahí, en humildad. ¿Eh? Mucha gente no entiende el plan de Dios. Jesús realmente vino humilde, ¿no? Y se dejó hacer todo lo que los hombres quisieron, ¿no? Maltratar, humillar, abofetear, todo lo que ellos quisieron hacer. Porque no vino, pues, vino como cordero. Entonces el cordero es un animal humilde. Entonces el tipo de un cordero que no se resiste, se deja. Jesús se dejó hacer todo porque él tenía que ser un cordero. El cordero no se defiende. ¿Ve? Por eso Juan, cuando lo bautizó, lo presentó: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, él fue presentado como un cordero, y por eso antes de sacrificar al cordero tenían que llevarlo a lavar. El cordero, antes de ser sacrificado, los sacerdotes lo lavaban. Entonces las aguas del Jordán lo lavaron a Jesús para que cumpla todos los requisitos de un cordero. El bautismo fue un lavado, porque el bautismo nosotros lo hacemos como un sacrificio, como una señal de arrepentimiento, ¿no? Pero Jesús había nacido sin pecado, no tenía pecados, nunca tuvo pecado, él no era pecado, no tenía de qué arrepentirse. Pues, ¿por qué se bautizó en el río Jordán? Porque el cordero tenía que ser lavado. Hay una palabra que pocos captan cuando Juan le dice a Jesús: ¿cómo? Tú vienes a mí cuando yo necesito de ti, ¿no? Yo necesito de ti y tú vienes a mí. Porque Juan, siendo profeta, sabía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces le dice, deja que se cumpla toda justicia. ¿Eh? La justicia de la ley de Dios, de que el cordero tenía que ser lavado. ¿Eh? Por eso se bautizó Jesús.
No porque necesitaba arrepentirse de nada. Él era la palabra. Amén. En él no había pecado. Así es. Tenemos que captar estas cosas, hermanos. Tenemos que captar esto, captarlo bien, para entender el plan de Dios, el camino de Dios, ¿ve? Su humildad. Porque mucha gente dice, oh, Jesús viene otra vez. Y los intelectuales, los incrédulos, los carnales piensan, oh, Jesús viene otra vez. O sea, ha venido otra vez. Entonces la gente lo va a agarrar, ven para acá chochera, te va a atropellar, te va a zaratear, te va a hacer alguna broma, o te va a agarrar por acá, te va a dar un cocacho la gente. No, ya. En Apocalipsis 19, Él viene como el poderoso conquistador, Así es. como el Rey de Reyes. Él viene como cuando el apóstol Juan lo vio en Apocalipsis, ¿no? En su gloria séptuple, sus ojos como llama de fuego, su rostro como un sol que refulgente, que brillante, ¿ve? Su cabello blanco como la nieve, ¿ve? Y su boca una espada, una imagen todo de un ser impactante, impresionante, la presencia de esa luz poderosa que lo cegaba y que su sola presencia hacía que todo su cuerpo se debilite, y ante esa imagen de Jesús él cayó como muerto a sus pies, nos dice el Apocalipsis. ¿Ve? Eso no viene Jesús. ¿Quién podrá estar de pie cuando Él venga? Así que la gente está equivocada. Jesús viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús viene a poner las cosas en su sitio. Jesús viene a destruir todos los sistemas religiosos hipócritas que en su nombre han oprimido y han hecho toda clase de maldades. Jesús viene a purificar la tierra. Jesús viene a quemar todas esas organizaciones religiosas, los sistemas denominacionales, el concilio ecuménico, la imagen de la bestia, al falso profeta. Jesús viene a acabar con toda esta maldad de todos esos fariseos, esos hombres que han prostituido la fe del evangelio, la han destruido. Jesús viene a avergonzar todas las teologías. Jesús viene a destruir todo el sistema religioso del mundo que se llama cristiano, que lo han prostituido. Viene a acabar con todo, viene a destruir todo. Por eso dice, cuando Él viene, dice, destruye a la bestia, al falso profeta, a ese sistema que lo están preparando hoy para dominar al mundo, y que lo van a hacer porque Dios les va a permitir 42 veces gobernar la tierra y hacer toda clase de maldades que ya lo estamos viendo. La ideología de género, el sodomismo y todas esas cochinadas, todas esas porquerías, que va a crecer con más fuerza y se va a volver todo un Sodoma y Gomorra, todo el mundo occidental. Después Jesús viene a quemarlo y a destruir todo su sistema hipócrita y falso. Así es. Jesús viene a vengar a sus santos, que van a ser muertos, porque en la gran tribulación millones de cristianos van a ser decapitados y perseguidos por la bestia, el falso profeta y el anticristo. Pero Jesús viene a vengar la sangre de sus santos. Y Jesús viene con su cuerpo, la parte de su pueblo que fue arrebatado antes de la gran tribulación. Así es. Ahí viene Jesús, gloria al Señor. Entonces, todo eso está claro en el Evangelio, que nosotros tenemos que tenerlo clarísimo, el plan de Dios. Mucha gente dice, pero ha pasado tanto tiempo, ¿no? Estas promesas fueron hechas hace 2000 años. Y estamos 2019 y todo sigue igual, ¿no? Claro, entonces ellos dicen, no, son especulaciones, son teorías, son sueños de opio, son fantasías, son falsos, porque ellos no tienen fe. Pero cuando uno mira las profecías y las cosas que Jesús dijo, los eventos, y vemos cumpliéndose todos esos eventos, nosotros vemos el cumplimiento de los eventos. Jesús dijo que los días de Lot volverían, y ahí está el mundo en Sodoma. Que la ciencia se aumentaría, dijo el profeta Daniel, y vemos la tecnología inmensa. Vemos que el mundo volvería como los días de Noé, y vemos el mundo carnal de placeres, diversiones, la gente comiendo y bebiendo, nada más una carnalidad. Entonces nosotros vemos todo lo que Jesús dijo, lo vemos cumplirse. Así es. Amén. Entonces, vemos todo cumplido, hermano. Vemos cómo toda su palabra de la condición, ¿no? ¿Cuál es el tema de la gente hoy? ¿No? Que todos los sistemas religiosos, todos los sistemas morales, religiosos, los
los grandes sistemas de teología moral, religiosa del mundo occidental han fracasado. Y que el tema de todos los días es la corrupción, ¿no? Así es. Viene una gran empresa, roba en el Perú, roba en toda América, llamada Odebrecht, corrompe autoridades, corrompe gobernantes en toda América, soborna, se lleva millones, saquea. Pero con esos mismos millones se defiende y logra que quede impune prácticamente, ¿no? Porque tienen los grandes medios de prensa que manipulan la información, confunden a la gente, y los operadores de la justicia se hacen los lentos, como tortugas para investigar los casos, pero en el fondo, ¿cuántos millones habrán recibido por lo bajo estos corruptos fiscales, jueces, que después prescriben? Prescribió porque se van quietos. Al final nadie va a la cárcel, y solamente van a la cárcel los dos tontos que quieren mandar a la cárcel de ellos, buscan un chivo expiatorio, y para que la gente diga, listo, y la gente, para tranquilizar a las masas. En eso consiste toda la corrupción. Así es. Porque ¿quién moraliza al moralizador? Nadie. Porque en un mundo donde lo único que les interesa es el dinero, Así es. lamentablemente en nuestro país la derecha está podrida, corrupta, y la izquierda igual. Nuestra clase élite, nuestra élite es una élite podrida y corrupta. ¿Pero por qué están podridos y corruptos? Porque no hay moral que funcione, hermanos. Así es. Las morales son relativas en este tiempo. Los únicos que tienen conciencia moral son algunos hombres que tienen temor de Dios. La verdadera moral viene de Dios, la ley divina. El hombre que cree que hay un Dios. Así es. Si usted cree que hay un Dios, sabe que tú no puedes darte de vivo, porque al final la mano de Dios te va a alcanzar. Correcto. Pero si tú no crees que hay Dios, ¿qué te importa? Fingir una moralidad hipócrita, una doble moral. Tú puedes hacer lo que te da la gana, porque eres ateo, no crees en Dios o eres agnóstico. Al final ellos dicen, comamos y lo importante es robar millones de millones, asegurar a la familia, eso es lo importante. Al final, aquí termina todo. Entonces esa gente es la más peligrosa. La gente que no tiene temor de Dios, ni cree en Dios, ni tiene temor de que haya un juicio de Dios, no les importa la moral. Así es. Es raro encontrar un hombre agnóstico o un ateo que tenga una moral, que diga, no debo robar. Al final todo el mundo quiere robar. Y el que llega al poder busca el poder para robar. Así es. ¿No? Y las leyes están hechas justamente para que no pase nada, ¿no? Mayormente las leyes en las naciones están hechas para el delincuente, para el ladrón. Por eso es que la delincuencia avanza, porque las leyes no están hechas para reprimir el delito, sino para promover el delito. Así es. En nuestro país las leyes están hechas para promover el delito, para estimular el robo. Un delincuente por ahí, un chorito que llamamos un pájaro frutero, va por ahí, roba algo de 1.000, 2.000 soles, y dice, no, esta es falta, porque no alcanza para la cárcel, fuera. Como decirle, sí era la cosa, qué fácil. Entonces ya sabe hasta cuánto tiene que robar para no ir a la cárcel, y siempre para fastidiando al pobre hombre honrado. Esa es una ley en nuestro país. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos por qué son las leyes así? Si esa gente es tan inteligente, ¿por qué hacen esas leyes así? Es un mundo de locos. Pero eso es lo que la palabra de Dios hablaba justamente, de la multiplicación de la maldad. Correcto. Entonces, parece que nada, todo fue de igual, pero no, hermanos. Miren, ¿no? Ha ido avanzando el tiempo, 2000 años, 7 edades. La civilización se ha movido del este al oeste. La civilización ha viajado con dirección del sol. Y estamos en el atardecer de todo el tiempo de la historia. Y las profecías hablaban de este tiempo. Un día oscuro, un día medio penumbroso. Ni tan claro ni tan oscuro, pero el atardecer habría una luz. Y esa luz es la luz de la palabra profética, del mensaje de Malaquías 4:5. Es. La palabra hablada, el mensaje, un mensaje de Dios, que Dios a través en la dispensación gentil, Dios en su economía, Dios preveyó alimento para su tiempo en cada edad, sabiendo que el sistema se iba a organizar
sabiendo que el hombre siempre tiende a organizar, a institucionalizar organizaciones que al final matan el verdadero poder del Evangelio. Dios proveyó alimentar a su pueblo a través de 7 grandes mensajeros: Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Branham, el último mensajero, ¿no? Más conocido es Lutero que William Branham. Los que están más anteriores solamente conocen a Pablo porque Pablo aparece en las Escrituras, los otros no aparecen, porque es de ya del tiempo y de la historia. ¿Y qué pasó? Pues en la historia se comenzó todo a destruir todo el poder del Evangelio. Vino una plaga que destruyó la palabra pura, el árbol noble. Esa plaga estaba profetizada en el libro de Joel. El profeta Joel dijo que había un ejército poderoso que venía. Ese es el ejército del anticristo, ¿no? El pulgón, la oruga, el revoltón y la langosta. Lo que comió uno se comió el otro y comió todo. Cuando viene la plaga de la langosta, dice que viene y come todas las hojas, no deja nada. Después viene el tallo. Al final lo dejaron al árbol en tronquito, ¿no? Al final abajo, ¿no? Simbólico, por supuesto. Pero Dios prometió que restauraría todo eso. Aleluya. Entonces lo que Dios nos ha enviado en este tiempo es un mensaje de restauración de su palabra. La palabra dice en Hechos 4:12, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, Así es. más cortante que una espada dos filos, penetra hasta partir al alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Correcto. Pero es la palabra perfecta. Pero si es una palabra hibridada, una palabra con dogmas, con credos humanos, ya no es viva y eficaz, ya no tiene poder. Eso es lo que ha hecho el anticristo a través de la historia, quitar el poder a la palabra. Y que lo que hace el mensaje de restauración de Dios es volverle a dar fuerza, poder a la palabra. Y para eso usted tiene que tener la palabra pura, sin dogmas. Quédese con la palabra pura, quédese con el Evangelio puro. Deje que Dios le hable en su palabra, en el Evangelio, y va a sentir usted la dulzura del Espíritu Santo inmediatamente actuar. Pero deje que vengan las ideas de los hombres, las interpretaciones de los hombres, y le comiencen a poner pero aquí, pero acá, y acá te lo interpreto de esta manera. Ahí la palabra muere. ¿Ve? Por eso es que el hermano Branham dice cosas acá que a veces sorprenden, ¿no? Por eso dice Dios es un segregacionista. Y la palabra segregación es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra segregación casi es como decir marginación, casi como decir exclusión, todo lo contrario a lo que el hombre de hoy dice, ¿no? Y dice el profeta, Dios es un segregacionista. Pero la segregación de la cual habla Dios es que Dios separa a sus hijos. Así es. Separa. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Como se plantea el profeta Amós, ¿no? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos? Yo podría andar con una persona que tiene una cierta interpretación de la palabra. No se puede andar juntos. ¿Podemos convivir juntos, coexistir en una sociedad? Sí. Tú tienes tu idea, yo tengo la mía, nos encontramos por ahí, buenos días, ¿qué tal vecino? ¿Cómo está? ¿Alguna ayudadita? Te puedo dar a la mano. ¿Me puedes servir tú con algo? Yo te sirvo, ¿no? Sí podemos a ese nivel. Pero andar juntos, tener comunión, tener compañerismo, no se puede. Dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Salvo que seas hipócrita, ahí sí, pero no. Así que eso de la unidad, de que todos seamos uno, depende. ¿Cómo entendemos? ¿No? Todos seamos uno, ¿no? Porque ellos se cogen de la palabra de Jesús que dijo, ¿no? Oro, Padre, para que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Entonces, esa palabrita está siendo muy mal interpretada y muy astutamente usada, ¿no? Eso la usa el movimiento ecuménico, ¿no? Que todos sean uno, vengan bautistas, vengan adventistas. ¿Se imaginan?
Voy a hacer ahorita una unidad, voy a llamar ahorita a los adventistas que no comen, no comen carne de chancho, voy a llamar a los testigos que no creen en el Espíritu Santo en una persona, voy a llamar ahorita a los pentecostales que hablan en lengua, voy a llamar a los nazarenos que no creen hablar en lengua y a todos y hagamos uno, porque Jesús dijo que seamos uno. ¿Qué clase de unión sería? El adventista seguiría creyendo que no, seguiría no comiendo carne de chancho, pues. El otro adventista que es más radical diría: yo no como ninguna carne, soy vegetariano. Nunca va a cambiar él. El testigo seguiría diciendo: y vamos a andar juntos, y vamos a estar unidos. No se puede. Así es. Ellos tienen su derecho, su creencia, hay que respetarlas. Correcto. ¿Cómo hacer la unión? No se puede. Así que esa es una unión política, es una unión astuta. Ni siquiera una unión de hombres que tengan convicción, porque si yo tengo mi convicción nunca vamos a estar de acuerdo con el otro. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra de Jesús que dice: seamos uno? Es cuando nos quedamos con la palabra de Dios. Ahí sí, en la palabra de Dios, sí, pues. ¿No? En la palabra de Dios. ¿No? Porque yo puedo ser uno con todo aquel que cree en la palabra de Dios. El hermano pentecostal cree en el don de lenguas, yo también creo en el don de lenguas. Entonces puedo tener una unión con él, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo creo en el don de lenguas, pero el hermano pentecostal cree que la mujer puede predicar. Yo no creo que la mujer puede predicar, porque la palabra de Dios dice: no le permito a la mujer enseñar. Así es. Ella no puede ser ministra de la palabra. Correcto. Porque la Biblia, el apóstol Pablo dice que no. Así es. Entonces, ¿cómo puede haber unidad? No sé, no hay unidad. Correcto. La única manera que haya unidad es cuando todos nosotros nos quedamos con lo que dice la palabra de Dios, sin quitarle ni añadir, y aceptamos que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Si Cristo es la palabra, entonces yo, tomando solamente la palabra de Dios, estoy en unidad. Así que sí hay una unidad, claro que hay una unidad, pero esa unidad verdadera es cuando estamos de acuerdo en la palabra de Dios. Amén. Pero lo que ha hecho la teología es coger más de 1000 interpretaciones diferentes de la palabra. Entonces esas interpretaciones nos van a dividir. Nunca podemos andar juntos. Así es. Pero ellos quieren hacer un imperio donde todos estén unidos ahí. ¿Cómo lo harían ellos? La única manera es cayendo en la apostasía, negando la palabra de Dios. ¿Ve? Solamente pueden tener éxito aquellos que no se paren por la palabra de Dios, sino que nieguen a la palabra de Dios. Y en el momento en que ellos lo niegan a la palabra de Dios, le quitan y le añaden, es anticristo. Es anatema. ¿No? El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice: un ángel bajar del cielo y predicar un evangelio, sea anatema. En Apocalipsis 22 dice: no, si le quitas o le añades algo, ya tu nombre es borrado del libro de la vida. Así es. Entonces ahí tenemos hermanos. ¿Ve? Por eso es que Dios sabía que el hombre iba a llegar a estas cosas, que los hombres iban a llegar a este mundo de confusión religiosa. Y Dios no iba a dejar ¿cómo Dios te puede considerar a ti culpable si Él no te da una advertencia? O sea, Dios no envía un juicio sin antes advertir. Entonces Dios nos advirtió a través del mensaje de la hora. Entonces todos estamos notificados de Dios, creyente y no creyente, ateo, agnóstico, sistema denominacional, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, católicos, budistas, rusos, ortodoxos, islamistas, quien sea, están notificados de Dios. Ha habido un mensaje claro de Dios en Malaquías 4:5. Si crees en la palabra de Dios, te quedas con la palabra de Dios, sin dogmas, sin credos, eres salvo. Si aceptaste a Jesucristo, que es la palabra, y aceptas que la Biblia, la palabra de Dios gobierna tu vida, eres salvo. Amén. Si no aceptas eso, pues espera la sorpresa que te vas a llevar al final del camino. Hoy puedes decir: no, tonterías, pero al final del camino se va a ver. Esa es la cosa, hermanos. ¿Ve usted? Entonces, hermanos, el cuadro era ese, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién es este que camina por Jerusalén montado? ¿Y ese quién es?
Y la gente lo alababa y la gente gritaba, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y ellos dijeron, oye, calla a estos, a tus discípulos que no hagan alboroto, le decían los fariseos, los escribas, ¿no? Los sacerdotes. Jesús le dijo, si ellos callan, las piedras hablarán. Porque realmente eso tenía que cumplirse. Era profecía y tenía que cumplirse. Esa es la entrada de Jesús a Jerusalén. Ya cerca del tiempo en que tenía que cumplirse, que Él tenía que hacer el más grande sacrificio. Así es. La prueba más dura, Jesús, que era Dios y hombre a la vez, un misterio, Dios y hombre a la vez, un secreto, ¿no? Como en ese hombre estaba Dios, Él era Dios y hombre a la vez. Pero siendo hombre tenía naturaleza débil. Él lo mismo lo dice, Jesús dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y él en la carne, él sentía. Él en la carne, él sentía. Él sentía en la carne esa angustia. Porque el dolor que iba a sentir, lo iba a sentir. La bofetada que le iba a dar, la iba a sentir. El aguijón de la muerte, lo iba a sentir. Los escupitazos los iba a sentir. La espina que le iban a colocar en su cabeza, la iba a sentir. Los latigazos que le iban a dar, lo iba a sentir todo eso. Y él, aún antes de que suceda, sabiendo que todo iba, él vio en visión todo lo que le iba a pasar. Humanamente, él dijo algo muy fuerte, ¿no? Padre, aparta de mí este cáliz. Esa es la parte débil del hombre, ¿no? Pero él dijo, aunque esa era la expresión humana de él, si fuera posible aparte de mí este cáliz, pero él sabía que no se podía apartar, ¿no? ¿Por qué sabemos eso? Por la actitud frente al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que padezca y sufra, el apóstol Pedro dice, yo no lo voy a permitir, ¿no? Se levantó como un guerrero. Y era sincero el apóstol Pedro en su expresión. Pero el que estaba hablando ni siquiera era Pedro, era Satanás. Satanás no había inspirado al apóstol Pedro, porque Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque hablas como hombre, piensas como hombre, porque el plan de Dios es diferente a nuestro razonamiento humano. Eso es lo que los teólogos no entienden. Los teólogos no pueden captar estas cosas. La voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, de morir por el hombre, de sacrificar su vida para podernos reconciliar con Dios. Porque desde el pecado de Adán, desde el pecado original, se abrió un abismo entre Dios y el hombre, por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Y la única manera de salvar al hombre, de volver el hombre a reconciliarse con Dios y tener el camino para volver al paraíso terrenal, era que el mismo Dios venga y pague él mismo su propia ley, el precio de su propia ley, que es la muerte. Ofrecerse como un cordero perfecto. Así que ¿quién podía salvar al hombre? Nadie. Tuvo que el mismo Dios hacerse hombre en la persona de Jesús y venir y pagar él mismo. Dios eterno no puede morir, pero haciéndose hombre, como un hombre sí podía morir. Entonces él vino a morir, Jesús vino a morir, sabía que iba a morir. No es esa mentira que escuché de un teólogo de la liberación hace muchos años que decía, Jesús no vino a morir, pudo no haber muerto, él se encontró con la muerte. Falso, mentira, anticristo, engaña tontos, engaña gente que no conoce el Evangelio. No, él vino a morir. Así es. Nosotros por fe miramos todo ello. Y el Espíritu Santo nos guía a mirar la claridad de las cosas, el plan de Dios.
Por eso Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Así Obediente al Padre, obediente al plan de Dios, obediente al plan. Y el misterio de los propios judíos cegados para no ver ese plan. Su propio pueblo cegado. Hay una parte en el Evangelio donde dice la Biblia que ellos le dieron muerte a Jesús porque no sabían que era el Hijo de Dios. es. No sabían que era el Mesías. Porque si ellos hubieran sabido que era el Mesías, nunca lo hubieran hecho. Ciegos mataron a su propio rey. Aleluya. Y por eso las profecías hablan que cuando la iglesia sea raptada y vengan sobre Israel esos dos profetas, esos dos testigos, Moisés y Elías, ¿no? Así es. Y les presenten a Jesús, y cuando ellos vean sus manos heridas, le preguntarán: ¿dónde sufriste esas heridas? Y cuando Jesús le dijeron: cuando sus padres me crucificaron allá en Jerusalén, van a llorar todos ellos. Porque el velo les va a ser quitado a Israel, y van a poder ellos ver al Mesías, a reconocer al Mesías. Amén. Ellos lo van a reconocer al Mesías. Así Es un misterio, están cegados. Ellos no ven el plan de Jesús todavía, ¿no? Ellos son judíos, y cuando escuchan que los evangélicos dicen: Dios bendiga a Israel, que bien, claro, si me bendices gentil es buena obra, pero ellos no entienden el plan de Dios todavía no lo entienden. Ellos piensan que Jesús fue un profeta falso, porque ellos han sido educados por generaciones a decir que Jesús pues no fue un profeta de Dios, no fue un verdadero, fue un falso Mesías, que se proclamó Mesías, pero que no era, y qué sé yo, ¿no? Pero tienen una promesa, porque Dios no puede Él revocar son irrevocables, son los dones, llamamientos de Dios. Ellos tienen una promesa, y Dios va a redimirlos y va a rescatar de esos millones de judíos a los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Amén, hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, cuando Jesús vino, Él era la palabra en su plenitud. Él era la palabra en su plenitud. Cuando Jesús vino, Él fue la palabra en su plenitud. Pero, ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo reconocieron? Aquellos que eran simiente de Dios. Amén. Otro no lo puede ver. Así es. Por eso hay cantidad de gente religiosa que dice: somos cristianos, pero ni ellos mismos saben de verdad ser cristiano. Soy de tal religión, pero se van, están en su iglesia, cantan a Jesús, pero ellos mismos, dentro de ellos mismos, se preguntan: ¿habrá Jesús de verdad? ¿Habrá cielo? O sea, no hay sinceridad. Así es. ¿Por qué? Porque no es de todos. Allá en ese tiempo, cuando estaban con Jesús, ¿cuántos había en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? Miles. Miles. En la fiesta de la Pascua se reunían miles de miles. Jerusalén se llenaba de gente. Pero ¿cuántos eran los fieles con Jesús? 11. 11 nada más, ¿no? Porque no contemos a Judas. Así es. 11 nada más eran los fieles. ¿Ven? El resto, nada que ver. Iban por curiosidad, otros para ver un milagro. Alrededor de Jesús se reunían 3 clases de creyentes: los genuinos, que no eran 11, luego los incrédulos, que estaban por ahí solamente hasta encontrar la crítica, el error, y de aquí me voy. Ya te vi, ya me voy. Hasta aquí no ha querido verte, ¿no? Me acuerdo de un religioso hace años que me dijo: ¿cuál es tu doctrina? Bueno, yo creo que Dios es uno y que hay una sola persona en Dios, no hay 3 personas distintas. Era trinitario. Y me dijo: ya, eso no quería oír nada más eso. Si no crees que hay 3 personas distintas, eres un Satanás, un anticristo, un cizañero, fuera de acá. Me mandó, me despidió furioso. Es que si una persona no tiene revelación, no puede entender que Dios es uno. ¿No? Piensa que Dios es un misterio de 3 personas distintas. Si Jesús es Dios,
Y el Padre es una persona distinta y es Dios, y el Espíritu Santo es otra persona distinta y es Dios. ¿Cuántos dioses son? Hasta un niño creo que me puede dar la respuesta. 3 dioses. Eso es paganismo. Ningún israelita, ningún judío, un rabino te acepta eso. Ellos saben que en Deuteronomio 6:4 dice, 6:5, mandamiento dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Que no hay 3 personas distintas, son 3 dioses. Así que si tú lo presentas a Dios de esa manera, eres un pagano. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo hoy guiando a la iglesia es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Es que Dios es uno, ¿no? Hay que, son manifestaciones distintas de Dios, manifestaciones, atributos distintos de Dios, pero no personas distintas. Entonces, nosotros ya, Dios nos ha revelado más que en otros tiempos, que creíamos en dogmas. Hoy sabemos que Dios es uno. ¿Ve? San Juan 1:1 al 14 lo dice. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es. Muy bien, entonces ya vemos quién es Jesús. El problema es las interpretaciones. Siempre usted se va a dar cuenta que siempre el problema, hermanos, son las ¿qué, hermanos? Las interpretaciones. Entonces, ¿por qué a Jesús no lo aceptaron ellos? ¿Por qué cuando Jesús entró a Jerusalén en un asno, no lo aceptaron ellos? ¿Por qué lo rechazaron? Por la misma razón que hoy lo rechazan. Jesús es la palabra. Hoy en este tiempo, Jesús es la palabra. Jesús es el profeta. Jesús es el Espíritu Santo. Pero sin dogmas, sin interpretaciones, sin ismos, sin credos humanos, Jesús es la palabra. Y Jesús quiere que así lo aceptemos, como dice la palabra. No, ellos quieren aceptarlo hoy como dice sus dogmas. La iglesia, los testigos de Jehová tienen que ser como dicen los dogmas testigos de Jehová. Los adventistas como dicen los dogmas adventistas. Los nazarenos como dicen los dogmas nazarenos. Los católicos como dicen los dogmas católicos. Los pentecostales como dicen los dogmas pentecostales. Y así, y así, y así, y así. Y no es así. ¿Ve? ¿Por qué no lo aceptaron a Jesús cuando estuvo allá? Porque ellos habían creado ya sus propios dogmas. Y ya tenían establecido cómo iba a ser. Cuando venga el Mesías, se va a abrir una escalera desde el cielo y va a bajar ahí una escolta de ángeles, una legión de ángeles y unas gradas, y va a venir de frente a donde estaba el sumo sacerdote Caifás, y ahí iba a bajar Jesús, solemnemente. Se prestaba ante Caifás y diría: Caifás, aquí estoy. ¿Ya? Ellos decían: de Jerusalén, de Nazaret puede salir algo bueno, pueblo de mala fama. Ese es un casi samaritano. Así es. Por eso mismo es que lo rechazaron, porque ellos ya tenían su propia interpretación cómo iba a venir el Mesías. Si fuera el Mesías, vendría en un caballo blanco, pues adornado con oro y con sus soldados armados, ¿no? Judas se desilusionó por eso. Judas dijo: pensé que era el Mesías, pero este hombre no quiere nada de guerra, de preparar tropas para ir a acabar con los romanos y expulsar a Pilato de sus tropas de Judea y restaurar el reino. No, él habla de paz, él habla de amor, que mi reino no es de este mundo. Y no es él, me equivoqué. Así que he estado perdiendo mi tiempo, así que mejor voy a recuperar mi tiempo. Como he perdido bastante plata, ¿cuánto me dan? 30 monedas, muy bien, lo vendo por 30 monedas. ¿Por qué eso es pensar? Ellos no pensaron que no era el Mesías. Hasta ahora, los judíos dicen: no es el Mesías, no fue el Mesías.
Porque la profecía decía que el Mesías iba a restaurar el reino de David y que el Mesías iba a sentar en el trono de David su padre. ¿En qué momento cumplió Jesús eso? En ningún momento, por lo tanto, no es el Mesías. Razonamiento genial de los judíos hasta hoy. Y con prueba, con cita bíblica para sustentar lo que ellos dicen. Pero lo que ellos no entienden es que Dios tiene un plan, sí va a cumplir ese plan. Amén. Porque Jesús viene como 3 hijos. Amén. Cuando Jesús vino como el Hijo del Hombre. Él era el Hijo de David, pero no era el tiempo de restaurar a Israel, pero sí vino como el Hijo de David. Vino como Hijo de Hombre y como Hijo de Dios. Cuando Él predicó, Él era un profeta y Él cumplió el ministerio de un profeta, Hijo de Hombre. Cuando hoy guía a la iglesia, lo hace como el Hijo de Dios en la forma del Espíritu Santo. Cuando venga después, como nos dice en Apocalipsis 19:11, que viene con sus santos, ya, con su espada y con sus santos desde el cielo, a implantar el milenio, ahí se va a sentar en el trono de David su padre y va a reinar 1000 años a la tierra desde Jerusalén. A eso está por cumplirse. Pero sí se va a cumplir. Así que los judíos, cuando argumentan así, pues no nos agarran a nosotros desprevenidos. Sabemos la respuesta y sabemos cómo va a ser la cosa. Sabemos el plan de Dios. Por eso es que sus discípulos le preguntaron, el Evangelio dice que le preguntaron: ¿restaurarás el reino de David? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿No? Cuando ya se iba a despedir de ellos para ascender al cielo, le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino? No corresponde ahora. Hay un tiempo de Dios. Después en Apocalipsis sí nos revela esa parte. Ahí nos revela a nosotros. Entonces nosotros sabemos cuándo va a ser eso. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, eso es lo importante. ¿Ve? Nosotros tenemos que estar unidos a Él. Amén. Tenemos que ser un pueblo unido. Tiene que haber unión entre su pueblo, tiene que haber unión entre su iglesia, tiene que haber unión entre su novia. Pero esa unidad tiene que ser en la palabra. Entonces, la palabra en nosotros, cuando esa palabra se haga carne en nosotros, ahí se cumple lo que Jesús dijo que sea uno. Y este es el tiempo donde se va a dar ese cumplimiento. Se está dando este cumplimiento del tiempo. Porque la palabra se está haciendo carne. Así es. La palabra que Jesús está uniendo a nosotros que somos carne. Y nosotros que somos carne, nos estamos haciendo palabra. Porque nos estamos llenando de su palabra. Así es. Pero de la palabra pura, sin credos, sin dogmas, sin ismos, sin interpretaciones de hombres, absolutamente solamente la palabra de Dios. Amén. Y entonces ahí se cumple la unidad. La otra unidad ecuménica es la unidad política de las religiones, que se van a organizar y van a estar sus reglas, pero cada uno va a seguir con sus cosas, sus credos y sus cosas. Y solamente busca hacer un imperio mundial religioso, respaldado por la ONU, que sueña con la unidad de todas las naciones, de todos los pueblos, una religión mundial, pero contraria a Cristo, contraria al Evangelio, una religión anticristo. Y es profecía. Y están a punto de hacerlo. No solamente están a punto de hacerlo, lo van a hacer, porque nadie les va a impedir, porque Dios mismo dice que lo van a hacer. ¿Quién va a impedir esto? ¿Yo? No. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Porque Jesús mismo dice que Dios le ha placido en su poder dar su autoridad a la bestia. Así que ya Dios tuvo un consejo. Ahí está, Dios ha determinado en Apocalipsis 13 que ellos van a gobernar la tierra 3 años y medio. Les va a dar un tiempo para que ellos hagan lo que les dé la gana. Dios le va a permitir. No lo van a hacer en la voluntad de Dios perfecta, sino que Dios les va a dar la oportunidad en que ellos hagan su maldad. Dios le va a permitir que haya una tiniebla. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué Dios le va a permitir? Por causa
de la negligencia. Porque la virgen fatua, porque va a haber virgen fatuas, inevitablemente va a haber virgen fatua. Y la virgen fatua descuidó aceite en su lámpara. Tenía justificación, tenía santificación, tenía una conducta moral, era gente de iglesia, iba, cumplía con sus deberes, daba sus diezmos, pero no llegó a la perfección. No había aceite. Por eso, hermanos, sin el aceite, sin el bautismo del Espíritu Santo, usted es un religioso más. Yo no le deseo eso a usted, ni a mí, ni a nadie. Busque a Dios con desesperación. Amén. Esté cierto de Dios. Esté cierto de Dios. Ah, ya estoy cierto. Amén, gloria a Dios. Pero esté cierto. No estoy seguro. Entonces usted póngase cierto de Dios, porque tiene que. La promesa es el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Somos una iglesia que cree en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Amén. Si no hay eso, no hay nada. ¿Ve? ¿Y cómo se llega a eso? Obedeciendo la palabra de Dios. El hermano Branham, el profeta en el mensaje La Señal, dice: la obediencia a la palabra de Dios completa, no parcial, completa. La obediencia completa. Porque la gente religiosa dice: ah, sí, la Biblia me gusta, pero esta parte no. Ah, sí, bonito, pero aquí cuando dicen esto, que hay que hacer esto, que mi zapato tiene que ser de esta manera, que mi ropa es de esta manera, que mi pelo, no, ahí no entro yo. Es el religioso fatuo, mediocre. Quiere estar con Dios, pero quiere estar con el mundo. Entonces, esa obediencia parcial, nunca vas a tener el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Nunca vas a llegar a esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Pero la obediencia completa te va a dar derecho a la señal. Amén. Así que examínese a cada quien en su conciencia. ¿Qué le falta? ¿En dónde está siendo flojo? ¿En dónde usted todavía resiste a Dios? Y entonces usted diga: me rindo a Dios y lo obedezco totalmente. ¿Ve? Porque estamos en la edad de la Odisea, una edad donde la gente, ignorantemente, creyendo estar adorando a Dios, está adorando a Satanás, porque Satanás se ha personificado como iglesia a través del credo humano, a través de la teología de los hombres. Satanás recibe la adoración. Cuando esa teología es opuesta a la palabra de Dios, cuando esa teología la interpreta mal y le quita y le añade la palabra de Dios, ese es anticristo, esa es adoración satánica. Así es. Así que para estar adorando a Dios no es necesario: ay, mira ese templo de Mahomet en Chicago. No, pues, Mahomet está recibiendo su adoración hace rato en un montón de iglesias denominacionales, porque simplemente le quitan y le añaden a la palabra de Dios. Y por eso es que Dios nos advirtió, pues. Dios nos envió un mensaje poderoso para tener cuidado, para darnos cuenta del peligro en que vivimos. Ahora, si usted quiere ser salvo de esta generación, de esta edad perversa, de esta generación llena de iniquidad, si usted quiere ser salvo, pues tiene que hacer lo que dijo Jesús. No, Señor, yo creo en ti, sí, pero hay una condición, pues. ¿Me crees en mí? Sí, Señor Jesús, yo te creo. Muy bien. El que cree en mí guardará mi palabra. Amén. Y obediencia completa. No, ahí no puedo, entonces. Tú estás como el hombre rico. Señor, que yo creo en ti, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Muy bien, haz esto que te digo. Ay, demasiado para mí, me voy triste. Sigue gozando la vida, sigue gozando. Disfruta de los placeres de este mundo, porque cuando tú mueras ya sabes dónde se vio rico después. Se vio en un lugar donde lo mataba la sed y la candela y el fuego. En cambio Lázaro feliz ya. El que comía sus migajas ya estaba ahí. Así es. A ese a quien hasta sus migajas le mezquinaba ya estaba arriba, feliz. ¿Y el otro dónde estaba? Tormento. En el tormento. No, pues hermanos, entonces, creo sí, pero el diablo también cree y tiembla. Pero en Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos nosotros que tener clara la palabra del Señor, hermano.
y que es la obediencia, y es no ser incrédulos a la palabra del Señor. ¿Ve? Nosotros somos duros. Este mensaje es duro. Este mensaje es cortante. Este mensaje no es diplomático. Porque no es tiempo de diplomacia. No es tiempo de la sonrisa diplomática, cínica, hipócrita, de doble moral. Este es un mensaje de ser crudo. Este es un mensaje para ir a la conciencia de los hombres, porque la palabra dice que no penetra tu conciencia, tus pensamientos. Este es un mensaje que lo único que está buscando es que estás dormido y estás yendo a un abismo, y estás dormido y estás yendo a un abismo, a una cascada, y se te tiene que zarandear y decir: despiértate, corre por tu vida, salta de la canoa que te lleva al abismo, gana la orilla, sálvate, escápate, Amén. corre, porque es el tiempo en que la gente tiene que correr por sus vidas. Así es. Yo no le puedo dar un mensaje a la gente, ¿no?, falso, ¿no?, con apariencia de amor, ¿no? Porque es fácil hacer un mensaje así: hermano, de la paz, del amor, ya. Y Dios es bueno. Tengo que decirle que Dios es justo y Dios es fuego consumidor, y que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios es justo, es amor, pero también es fuego consumidor. Así es. Y su palabra nos advierte: el que cree y es bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y la condenación significa castigo, juicio. Entonces, hermano, tenemos que ser claros en esto, hermanos. ¿Ves? Así es. La gente está teniendo poco en poco la palabra de Dios. La gente está dejando llevar por mentiras. Hermano Jesús, si tú vas a un restaurante, como dice el profeta, y me van a servir un plato, y en ese plato me han puesto una araña venenosa, si yo tomo esa sopa me muero. Tú agarras y le dices: oye, señor, ¿qué me está dando? Ya, pues lleve su cochinada, su porquería de mi mesa. Porque si tú la tomas, te van a llevar al hospital, te vas a enfermar. Te van a tener que poner suero para que no te mueras. Mira, en una comida tú cuidas. ¿Y cómo la gente no cuida lo que come? ¿Cómo la gente no cuida? ¿Cómo la gente no cuida la comida espiritual que le sirve? Te dan la miel con veneno, te dan la palabra con algún dogma, te dan la palabra con alguna cosa, te dan la palabra con algún credo humano, y eso es muerte, destrucción de tu alma. Así es. Porque el apóstol Pablo dice que basta una mentira y serás condenado. Si tú aceptas una mentira como verdad, serás condenado, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2, ahí nos dice. Y entonces, ¿cómo tú puedes aceptar como verdad una mentira? ¿Ve? Y ahí está lo peligroso. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a captar eso. ¿Ve? No todas las religiones te llevan al cielo. ¿No? Hoy hay un hombre con una astucia, porque él maneja millones de gente por el mundo, es un líder mundial, ¿no? No, la salvación la puedes encontrar en cualquier iglesia, sean budistas, sean ateos, sean musulmanes, todo, hasta el ateo se salva. Astuto. Eso es mentira. El Evangelio dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida. Pero en Él crea. No es en cualquier Buda, en otras religiones, no, en Jesucristo. Amén. Que crea su palabra, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos de apostasía. Así es. Yo cuando era muchacho leía que hablaba de la apostasía y no se veía tan nítida. Sí había apostasía, pero no se veía tan nítida la apostasía. Ahora sí se ve la apostasía. Se le ve de una apostasía, se la ve de una manera terrible, ¿no? Miren, en Europa, esos grandes pastores protestantes salen a la prensa o salen ahí o hacen sus pronunciamientos por la prensa. Dice: nuestra iglesia
acepta el matrimonio homosexual. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, que los que practican esas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Así es. Entonces, ellos como iglesia pueden aceptar. Es una logia, por supuesto, es una logia, lo pueden aceptar. Es su derecho. Al final, la ley los ampara. Pueden hacerlo. Pero en la fe, en lo que dice la palabra, para que gane la vida eterna, ahí es otra cosa. Por supuesto, está en su derecho. Sale una pastora, una teóloga, y dice, acá está mi pareja, otra mujer, ¿no? Mi esposa, mi pareja, otra, ¿no? Y nosotros aceptamos también matrimonio homosexual. Eso han hecho casi todas las iglesias protestantes en Europa. ¿Qué aceptaron? En el momento que ellos han dicho que aceptan esas cosas, ya aceptaron la marca de la bestia. Hermano Branham fue claro: toda denominación es marca de la bestia. Si usted, después de haber conocido la verdad de Dios, el Evangelio, usted acepta los dogmas y los credos de una denominación, es la marca de la bestia. ¿Te quede claro? O sea, toda denominación es la marca. Todo ismo es marca de la bestia. Toda doctrina contraria al Evangelio del Señor Jesús es anticristo. Porque Cristo es la palabra y anticristo es antipalabra. Así que todo aquello que sea contrario al Evangelio es marca de la bestia. No es que ya me la van a poner, ya estás con la marca, ¿no? Cuando venga el sistema mundial, simplemente voy a decir, acá está mi mano y pum, se acabó, acá está mi frente. ¿Por qué? Porque ya tú has aceptado. No hay problema, póngame lo que tenga que poner. ¿Qué me va a poner? ¿Tengo que firmar un documento? ¿Un chip? Nada, lo que sea. No hay problema. Porque usted ya rechazó a Jesús en su corazón, pues lo demás es fácil. Lo importante es mantenernos fieles a Jesús hasta el final. Porque así está la palabra de Dios. La promesa no es, yo creo ahora y mañana cómo será. No, el que persevera hasta el fin será salvo. Así es. Mas el que no creyere será condenado. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a poner de pie. Vamos a agradecer a Dios por este momento tan especial. Discúlpeme si lo he hecho demorar un poco. Lo único que me alegro es que no se haya dormido ninguno, eso es lo más importante. Gloria al Señor. Gracias. Vamos a agradecer a Dios por este momento. Amado Dios, Padre bendito, Padre celestial, te damos las gracias en esta mañana que estamos aquí en este compañerismo de hermanos alrededor de tu santa y bendita palabra. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor. Oh Dios misericordioso, examina nuestros corazones, nuestra conciencia, examina toda nuestra vida y bota todo aquello que sea contrario y opuesto a tu palabra santa. No queremos tener nosotros en nuestro credo y en nuestros principios cristianos ninguna cosa contraria, enemiga al Evangelio, a tu santa Biblia, Señor. Nada que le haya quitado o añadido, Señor. Porque tú has dicho, Señor, no quites ni le añades para que no seas mentiroso. Padre, queremos mantenernos fieles a tu palabra, fieles a tu verdad, sin quitarle ni añadirle. Apártanos de toda cosa mala y opuesta y contraria a tu palabra, Señor. Porque el deseo de nuestro corazón es que nuestra vida sea gobernada por tu palabra santa y bendita. Escucha nuestra oración porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén.